vamos a ver ahora, lo que vamos a escuchar ahora son los desafíos de integración entre DeFi y FinTech. Para ello voy a invitar al moderador, que es Matías Friedberg, co-founder de Expandit, a Diego Gutiérrez Aldívar, CEO de IOV Labs y cofundador de la ONG Bitcoin Latinoamérica, Mauricio Vélez, CEO de 2Pi Network, Ana Mazacane, CMO de Satoshi Tango y Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina. Los recibimos con un aplauso y los escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en prime time hablando de cripto. Me siento importante. Después vuelvo a mi casa, mi mujer me manda a cuidar a los chicos y no soy más importante. Pero por lo menos acá me la creo. Una de las cosas que más me llama la atención de la industria fintech es que es una industria innovadora y que va evolucionando. Y en los diferentes eventos fuimos viendo cómo distintas verticales fueron protagonizando los eventos, arrancando por lending en su momento, después pagos, cripto tuvo su esplendor. Y pensando para adelante, mucha gente habla de finanzas descentralizadas, DeFi. Así que un poco la idea del panel es meternos en todo esto. Tenemos gente especialista. Así que la primera pregunta es, y arranco con Anita. Anita, como si fuese una persona, un chico de 10 años. Explícame DeFi para un chico. ¿Qué es DeFi? Bueno, a ver, a mí me gusta explicar los conceptos complejos en términos muy llanos. Y yo, hoy justo lo charlábamos con el equipo, y era, DeFi es la evolución de las finanzas tradicionales, es básicamente las herramientas de las finanzas tradicionales con una plataforma tecnológica que hace que no haya intervención humana, ¿no? Son programas, son protocolos, son herramientas tecnológicas que le dan un soporte tecnológico a transacciones que hacemos en la vida diaria, digo, préstamos, fondos de inversión, digo, un montón de herramientas financieras que ya conocemos del mercado tradicional, pero eliminando el componente humano, que es en general, digo, cuando yo que vengo del rubro de tecnología, es el eslabón más débil, ¿no? Es donde fallan los sistemas entendidos como componentes que se interrelacionan, ¿no? Entonces yo creo que DeFi es eso, es la evolución de las finanzas hacia un modelo donde hay menos errores, hay más agilidad, hay más rapidez, y eso repercute en costos, repercute en tiempos de operación, en momentos de operación. Digo, uno de los grandes hitos de la cultura cripto tiene que ver con el 24/7, ¿no? DeFi lleva eso también adelante. No sé qué opinan mis compañeros de panel. ¿Qué es DeFi, Dieguito? Yo digo, DeFi es un aspiracional hoy en día, porque en la parte de DeFi es Decentralized Finance, y en la práctica todos los protocolos todavía tienen algún tipo de interacción humana o externa, o dependen de sistemas que no son 100% automatizados, y eso está bien, ¿no? Es como parte de un proceso tecnológico, pero la aspiración es un poco lo que decía Anita, es crear todas las primitivas financieras, todo lo que se hace en el sistema financiero tradicional, pero en lugar de hacerlo con intermediarios y contratos legales entre esos intermediarios, hacerlo en plataformas que ejecutan eso de manera autónoma y con programas que corren esas primitivas financieras. Si nosotros nos ponemos a pensar, nuestra sociedad tiene un lenguaje que es la ley, y los abogados lo que hacen cuando hacen un contrato legal es hacen un programita donde dicen si pasa tal cosa, tiene que pasar tal cosa, y en el fondo el sistema policial, judicial y demás lo que hacen es la máquina que se encarga de que eso se ejecute según está escrito. Bueno, estamos reemplazando toda esa estructura con redes blockchain descentralizadas que se encargan de que esos contratos, esos programitas se ejecuten según está estipulado. Entonces, como decía Anita, remueve un montón de intermediarios en la ejecución y un montón de riesgo, con lo cual baja
si se quiere, el costo que implica monitorear y controlar esos intermediarios, ¿no? Es muy interesante porque para mí remueve o comoditiza muchos de los aspectos de las finanzas, ¿no? Procesamiento de pagos, custodia, van a ser un commodity y algunas primitivas financieras también, pero como bien decía, me parece que el mundo del futuro es un mundo híbrido, donde va a haber gran parte descentralizada y gran parte, sobre todo en la parte de análisis de riesgo, de entender el mundo físico, lo que pasa fuera de las blockchains, va a seguir dependiendo de las contrapartes, así que no se asusten, no es que todo... Una de las cosas que nos pasó cuando nos reunimos para organizar el panel es que empezó a haber discusiones en el medio del Zoom, centralizado versus no centralizado. A ver, una idea que siempre se charló, que me parece que está buena y quizás ayuda, como que las finanzas tienen una tendencia que se va viendo. Uno ve que hace años las finanzas estaba centralizada en la figura del banco, desde el dinero, desde el único proveedor de todos los servicios financieros. Después, la industria fintech empezó a generar un cierto grado de descentralización, donde algunas empresas eligieron uno o dos servicios para darlos muy, muy bien y muy enfocado en el usuario. Y ahora, a través de la tecnología blockchain, se pueden dar servicios financieros sin bancos, ¿no? Que es un poco uno de los resúmenes que están buenos para traer el significado de DeFi. Mauri, antes que nada, ¿por qué todos tenemos que saber qué es DeFi? ¿Por qué lo tenemos que tener en el mapa? Bueno, principalmente porque lo que nosotros vemos es que, volviendo un poquito al tema de lo que hablaba recién, el tema de las fintechs, si analizamos los últimos 20, 25 años, realmente la disrupción ha sido muy buena en lo que es UX y UI. Sin embargo, las fintechs a nivel global siguen operando arriba del sistema tradicional, ese sistema bancario, ese sistema con intermediarios, ese sistema que es costoso, que realmente está muy lejos de ser global, etc. Y todo este nuevo sistema que nace hace un par de años, es el sistema por el cual nosotros vemos que las fintechs van a empezar a trabajar sobre. O sea, van a moverse de un sistema tradicional, de correr arriba de donde el backend sea el sistema bancario tradicional, donde el backend sea toda la infraestructura construida arriba de blockchains. Esa es un poco la visión que vemos y por eso es fundamental de que entendamos de qué significa y de qué se trata todo este mundo DeFi, ¿no? O sea, que vos ves que en un futuro va a haber, o sea, se va a trabajar muy en conjunto lo que son las fintech con toda la infraestructura DeFi. Totalmente. De hecho, hay un eslogan que dice que la fintech está en el front-end y en el back-end está todo el mundo DeFi, ¿no? Evidentemente, este es todo un sistema financiero muy nuevo, con muchísimo por aprender, con muchísimos errores. Pero cuando uno entiende lo que está sucediendo a nivel tecnología, la disrupción es realmente muy, muy interesante, ya sea porque tiene dos funciones muy, muy importantes, que básicamente es más eficiente que el sistema bancario tradicional, tanto en costo como en tiempos, que las dos medidas se pueden utilizar en costos, ¿no? ¿Por qué es más eficiente? Es un sistema global, básicamente, donde las operaciones demoran segundos a nivel global, donde esas transacciones directamente están gestionadas por contratos que son inmutables, una vez que están deployados no se pueden modificar, y donde evidentemente existen, está estipulado que vayamos hacia un mundo totalmente descentralizado, pero concuerdo con lo que decía Diego, es un mundo de alguna manera mixto, por así decirlo. Rodo, estás con ganas de hablar. Un par de ¿Querés levantar? comentarios Cuando levante la mano con yo las te doy la cosas que van palabra. diciendo, Tranqui. con la cosa que van diciendo mis compañeros. Primero, más seguro, dijo acá mi compañera, pero no sé cuánto más seguro hoy que un banco que puede tomar ciertas, o sea, que te protege si tenés algún problema y el Estado que te viene y te protege al banco. Digo, más seguro hoy todavía estamos en una etapa muy incipiente, hay muchísimos problemas, hay muchísimos bridges y plataformas que fallan y qué sé yo, por lo cual no sé si hoy digo que es más seguro, claramente sí, es un escenario donde al no haber un intermediario y la promesa es el código, si uno dice, bueno, al menos no puede venir un humano que cometa un error, ¿sí? Pero también hay muchos errores en los códigos. Y Diego decía, bueno,
DeFi es una expectativa, somos un poco más todavía con protocolos centralizados, y la diferencia es que cuando es un DeFi, ¿sí?, versus un CeFi o digamos un poco centralizado, es que esta promesa del código no necesariamente se mantiene constante si los que toman la decisión pueden modificar ese código. Entonces, hay muchas cosas que decimos como básicas y como que damos por sentados, pero hay que realmente ponerse a ver, ¿sí?, cuán descentralizado es, cuánta historia tiene, si es segura o no es segura. O sea, por ahí hay mucho para explorar. Lo que sí creo es que es un mundo mucho más líquido. Empodera mucho más al usuario final. ¿Sí? No es relevante el banco donde estoy, no es relevante la plataforma donde estoy, el relevante soy yo. El costo de salir, el opt-out, ¿sí?, lo que hace la blockchain, lo que hace este mundillo es reducir los costos de migrar de acá para allá. Soy yo que estoy acá y ahora soy yo que estoy allá y mi asset se mueve líquidamente por cada plataforma. Entonces, ese es el principal cambio. Si es seguro, si no es seguro, si hay... Obviamente, a eso aspiramos. Creo que estamos todavía en una etapa muy inicial, pero lo más importante de las DeFi, las CeFi y el cambio que viene es que, y que es negativo para la fintech, que dice, yo quiero ser la plataforma importante, es que acá no se trabaja tanto en ser plataforma importante, sino se trabaja en un servicio, ¿sí?, en una posibilidad de hacer un lending, pero hasta cruzado de plataforma. O sea, es todo como mucho más líquido, es un mundo líquido. Y eso es lo interesante de explorar y de meterse y de decir, ¿cómo me subo a eso, no? Para mí es eso. ¿Edito? Un comentario, porque me parece que Rodo mencionó algo de costado, pero que para mí es muy importante. Esta es infraestructura, es la infraestructura financiera del futuro, eso no queda duda. Estamos en proceso, todavía no es segura, todavía es compleja, todavía no es accesible, pero es sobre lo que va a funcionar el sistema financiero global del futuro, porque es global por naturaleza, el acceso a la liquidez es universal, pero también porque tiene algunos atributos que hereda de la Internet de la información, la Internet que vivimos todos los días, que es la apertura y la neutralidad. O sea, es un sistema donde hay un protocolo DeFi de lending y cualquiera puede participar mientras sigas las reglas, mientras sigas el funcionamiento de ese protocolo, cualquiera puede participar proveyendo liquidez, tomando préstamos. Entonces, esa apertura y esa neutralidad, ese no juzgar a los participantes, que obviamente puede ser usado por actores, digamos, malos, pero es lo mismo que pasó en la web. También la web se usó para cometer crímenes, pero todos estamos de acuerdo que la web, el valor neto fue positivo para la sociedad. Esto es lo mismo. Va a haber digamos, criminales usándolo, pero la mayoría de la gente que lo va a usar es gente bien intencionada y va a mejorar la calidad de vida y en mi punto de vista es la oportunidad de crear un sistema financiero inclusivo que le pueda dar servicio a cualquier persona sobre el planeta. Salió un tema que Rodo mencionó y lo dejó pasar, de toda la infraestructura descentralizada, y después también están las aplicaciones centralizadas. Y hoy estamos viendo que de alguna manera están trabajando en conjunto, ¿no? ¿Cómo ves, Anita, que van trabajando? Ustedes desde Satoshi son una aplicación centralizada, están hace un montón de tiempo en el mercado. ¿Cómo están viendo esa unión o ese trabajo en conjunto con DeFi? Bueno, en ese sentido me parece muy interesante lo que decía Diego al principio, ¿no? Digo, no sé si vamos hacia un mundo completamente descentralizado. Yo creo que vamos hacia un mundo híbrido. No digo, nosotros desde Satoshi Tango, y me preguntás a mí personalmente, no estamos en contra de las regulaciones o el sistema tradicional. Digo, entendemos las falencias, entendemos las complicaciones que tienen en un montón y por qué las fintechs son superadoras o vienen con una propuesta superadora, fundamentalmente por el rol del usuario, que es un poco lo que decían los chicos, ¿no? Digo, el usuario en el centro y esto de pensar en sus necesidades más allá de lo que es el marco normativo, etcétera, etcétera, que obviamente todos nos acoplamos, ¿no? No estamos en el aire, no es una burbuja. Y nosotros, desde Satoshi Tango, vendiendo servicios descentralizados y a su vez teniendo que convivir con las finanzas tradicionales, estamos todo el tiempo en este diálogo, ¿sí?, de ver cómo hacer más eficiente este intercambio. Y bueno, lo vimos en el panel pasado que hablaba gente de la CNB, ¿no? Es una conversación que está ocurriendo ahora. No hay definiciones, no hay grandes definiciones. Lo que hay es acuerdos. Digo, yo no estoy en desacuerdo con ciertas regulaciones de la banca tradicional porque entiendo que
desde un plano ideológico, ¿no? Digo, no, desde un plano, si querés, más abstracto, ¿no? Aislándonos de las cuestiones particulares o cuestiones políticas, etcétera. Digo, están pensados justamente, como decía Rodo, para darle seguridad al usuario, ¿sí? Y todos queremos que el usuario se sienta seguro. Finalmente, digo, estamos trabajando con un activo que para el usuario es fundamental, es su dinero, es su capital, digo, es una de las cosas más importantes que tienen las personas porque vivimos todos en un sistema capitalista y con eso funcionamos. Con lo cual para nosotros es súper importante aportarle tranquilidad al usuario y que esa convivencia entre lo tradicional, lo centralizado y lo descentralizado vaya hacia un punto de fluidez. Obviamente que hay millones de cosas para limar, millones de cuestiones para resolver que tienen que ver propio con la dinámica de la fintech, que es un poco lo que decía Mauricio hace un rato, ¿no? Digo, las fintech han puesto al usuario en el centro, se han ocupado quizás de una parte del negocio financiero, de un producto, nos hemos especializado en determinados productos. Digo, los bancos digitales, ninguno hoy día tampoco ofrece la cartera de servicios que ofrece un banco tradicional, no han llegado todavía a eso. ¿Por qué? Porque la dinámica de pensar el negocio es distinta, es qué necesita el usuario, cómo hago para facilitárselo, esta cuestión democrática que vemos en la fintech o que vemos justamente con la tecnología cripto, ¿no? La blockchain y la descentralización y el tema de que cualquiera puede acceder, esto que mencionaba, digo, hace un rato, de que cualquiera puede incorporarse al protocolo en cualquier momento. Es así. Pero para llegar a eso, ¿sí? Tenemos que convivir con el sistema tradicional porque la economía sigue circulando por esos lugares. Yo creo que el desafío va a ser, bueno, todos vamos hacia el mismo lugar. Yo creo que la banca tradicional esto en el último tiempo lo tuvo que entender. Y blockchain como tecnología per se es una tecnología superadora y yo creo que eso no está en discusión. Con lo cual, bueno, va a ser un proceso lento y a lo que vamos nosotros y desde donde nosotros nos paramos desde Satoshi Tango es una conversación permanente, un trabajo en conjunto permanente para buscar puntos de encuentro donde sea ganar-ganar. Dieguito, ¿querés decir algo? Sí, quería decir una cosa porque también es como que a veces quiero aclarar que para mí no es solamente las tecnologías adaptándose a la regulación, es también la regulación adaptándose a las tecnologías. O sea, yo siempre doy el ejemplo de Skype, porque Skype rompió todas las regulaciones de telecomunicaciones internacionales durante 10 años hasta que la regulación se pudo adaptar. ¿Por qué sobrevivió Skype? Porque le aportaba valor a las personas. Entonces, si estas tecnologías aportan valor a las personas, les mejoran la vida, les dan acceso a personas que no tienen oportunidad de acceder a ciertos servicios financieros, no es solo que es una cuestión de encontrar cómo nos acomodamos al marco regulatorio. Es también los reguladores van a tener que adaptarse y va a haber un periodo de tensión como lo hay hoy entre la innovación empujando los límites, abriendo nuevos espacios y los reguladores tratando de, si querés, preservar el status quo, porque los reguladores trabajan siempre sobre las mores, sobre las costumbres de la sociedad, siempre están trabajando sobre el pasado. Entonces pero se necesita esa energía, digamos, esa innovación que empuja a esas mores a cambiar y a esas costumbres a adaptarse a los nuevos tiempos. Mauri, que se mencionaron un par de desafíos, se habló de regulación, Rodo mencionó seguridad, también es uno de los grandes desafíos. ¿Qué puedes comentar de los desafíos de DeFi de acá para adelante? Sí, evidentemente este es todo un sistema nacido con una cultura open source que piensa mucho en el sentido de que se tiene que autorregular, por así decirlo. Y lo que estamos viendo es que este gris regulatorio, que nosotros estamos permanentemente hablando con empresas de todos lados, y este gris regulatorio es global, evidentemente, porque es un cambio tectónico nuevo. Y estamos viendo realmente que están empezando a salir soluciones que se están anticipando a formas de regulación de alguna manera que sabemos que va a venir desde aparatos regulatorios de por sí. Es como que la industria sola se está autorregulando y de por sí estamos viendo dos tipos de mundo, ¿no? O sea, un mundo híbrido, un mundo, podríamos decirlo, permisionado, etcétera, y un mundo que es un poco más del mundo del open source puro y duro, que evidentemente va a seguir jugando. Es como que estamos viendo ese tipo de dos cosas, pero creo que el mensaje más interesante es eso, es ver soluciones que están naciendo de la industria misma
empezando a jugar dentro de esa gama compliance que sería global de por sí. Porque tenemos que pensar en marcos regulatorios globales, ¿no? Porque es una tecnología 100% global. Vos, Rodo, ¿qué desafíos ves para DeFi? La verdad, sigo sintiendo que somos somos una beta, ¿sí? Hay mucho de prueba y error todavía, hay muchísimas cosas nuevas para desarrollar y muchísimo... O sea, siento que es un mundillo con mucho riesgo. Todavía no es para todo el mundo, es para todo el mundo estar mirando, para todo el mundo estar probando, para todo el mundo meter los deditos, ¿sí? Dejen que hoy los DeFi boys, ¿sí? Sean los que se equivocan, que la gente... O sea, poner la marca atrás de uno en esto y que de repente falle la plataforma que utilicé y que decidí y me puse, qué sé yo, en BlockFi y cayó BlockFi o me puse... Digo, hay mucho todavía para que otros jueguen y se equivoquen. Lo que sí creo es que tienen que estar atentos a lo que la tecnología permite, empezar a pensar qué significa no ser el centro y poner el centro al usuario, que es fácil, todo el mundo decimos el centro está el usuario, sí. Pero blockchain te redefine este concepto de en el centro está el usuario. La identidad descentralizada, la propiedad, conceptos que realmente no es un saldo en tu cuenta, es un saldo más o menos, pero para la persona es como los pesos físicos y se los lleva inmediatamente de tu cuenta al otro lado, ¿sí? Y en el fintech no es tan así, es un saldito ahí que tenga una gran cuenta comitente, no sé, estoy inventando palabras, no sé ni qué significa comitente, pero quiero decir, entonces, acá el concepto es distinto. Entonces, lo que yo digo es, para DeFi, un montón de camino todavía para seguir demostrando que los contratos no fallan, que los bridges funcionan. Hablo de cosas técnicas, pero digo, porque hay que entender que hay un montón de mundillo técnico acá en el medio que hay que entender cómo funciona, ¿sí? Entonces hay mucho por meterse y entender ya las patas adentro. Pero desde el empresario siento que es una oportunidad que, como decía Diego y Anita, las finanzas van a cambiar. ¿Sí? O sea, van a cambiar, esto va a patear el tablero, ¿sí? Y de a poco, y lo está haciendo, ¿sí? Si uno quiere ser el first mover, bienvenido, se ligará también los golpes, si es que los hay, ¿sí? Lo que sí creo, sin embargo, es que lo que no cambia es la gente, ¿sí? O sea, la gente sigue queriendo tener a quien le habla, sigue queriendo tener a alguien. O sea, la gente no somos nosotros, los bitcoiners y los crypto boys, y que buscamos la descentralización y que todo mío sea descentralizado y que no sepan quién soy. La mayoría de la gente no le importa, deja su nombre, deja su teléfono, hace el proceso, hace la cola. O sea, después se dan cuenta que podrían no hacer la cola. Pero la gente normal va a seguir usando estas plataformas. Por lo cual, lo importante es cómo aprovechar la tecnología, ¿sí? Y que le sirva también finalmente y darle valor también a esta gente normal, que igual no hubiera usado, pero yo tengo un montón de beneficios usándola por detrás, ¿no? Anita. No, me quería sumar un poco a lo que estaba diciendo Rodo sobre el usuario en el centro, ¿no? Digo, uno habla mucho de usabilidad, de UX, digo, ir un poco más allá, ¿no? Usuario en el centro no necesariamente tiene que ver con una cuestión de diseño o con que la solución sea tecnológicamente más asequible. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con accesibilidad que van más allá de la tecnología. Accesibilidad o poner el usuario en el centro también para mí es, nada, tener un teléfono y que el usuario pueda llamar. Porque no todo el mundo se adapta a la tecnología de la mejor manera. Y cuando hablamos de tecnología y democratización y accesos, la realidad es que cuando te pones a raspar un poquito, hay un montón de gente que puede tener un iPhone o un smartphone en la mano y aún así no accede porque le faltan competencias, porque no entiende, porque necesita la figura humana, ¿no? Digo, uno piensa a futuro y piensa el mundo de DeFi y blockchain y de pronto yo tengo esa visión como apocalíptica de todas máquinas, inteligencia artificial. Y no es así. La gente sigue siendo, como dice Rodo, personas que muchas cosas no les entiende. Quiere hablar con alguien. Tengo un quilombo, quiero hablar con alguien. No se las da. No me pongas el contestador. La cuestión de la centralización, descentralización es un tema nuestro de tecnología, pero hay muchas personas que ni se lo plantean. Y poner al usuario en el centro también tiene que ver con entender eso. Con que, bueno, los usuarios son distintos, tienen necesidades distintas y la clave está en entender eso. Cuando hablamos de usabilidad, hablamos también de eso, no solamente de que el botón o la aplicación sea fácil de usar. Sí, igual casi toda la innovación de este espacio viene del mundo descentralizado. Después termina siendo centralizado y vienen los CEFIs que lo aprovechan. Pero casi toda la innovación en Bitcoin, en blockchain, viene primero descentralizada, sin KYC, sin CNB, sin AFIP, sin nada de nada. ¿Sí? Viene por ahí.
Y después vienen todos los demás que dicen, sí, mira, pero si haces esto con tu nombre, te doy todo este beneficio y toda esta cosa. Pero la disrupción viene desde el DeFi, ¿sí? Por eso, agregando un poquito ahí, es que para esta mesa creo que el mensaje que está bueno entender es que la fintech sigue y vemos que va a seguir jugando un rol crucial en ese front-end hacia el usuario, ¿no? Porque el usuario busca todo eso que acabamos de mencionar. Sin embargo, este nuevo motor, básicamente, en vez de ser ese mundo de intermediarios, lento, pesado, costoso, pasa a ser un mundo que es construido sobre código totalmente abierto y sobre lo que se llama el money legos de este mundo, ¿no? Porque para entender como esto, como más del macro, porque se mencionaron varias cosas, si uno piensa en los servicios financieros, hacen 4 cosas principalmente. Una, la que mencionaban del acceso, o sea, facilitan el acceso a los servicios financieros a las personas. Lo otro que hacen es la custodia de los activos, lo otro que hacen es procesamiento de pagos y lo otro que hacen son servicios financieros derivados del análisis de riesgo, digamos, seguros, préstamos y demás. Lo que está haciendo toda esta infraestructura tecnológica es básicamente está comoditizando lo que es la custodia y el procesamiento de pagos. Eso, porque lo que está haciendo es que el costo de eso sea un costo nominal, ya no puede ser un costo fijo por mes. Básicamente las blockchains no tienen costo de mantenimiento, solamente pagás por uso, según la blockchain que uses o la seguridad de la blockchain vas a pagar más o menos, porque el costo de transacción es un factor de seguridad, no es otra cosa. Entonces, lo que está haciendo es removiendo del sector financiero 2, si querés, de las 4 cosas que el sector financiero hace y dejando las otras 2, que es básicamente esto que estamos hablando, adaptando, digamos, toda esta oferta financiera a las necesidades de un usuario. Pues no es lo mismo un usuario que es un experto financiero que quiere tomar riesgo, le gusta tomar riesgo, entiende el riesgo que está tomando, que una persona que lo que quiere es decir, bueno, quiero tener algún tipo de retorno sobre mi capital, pero no quiero tomar grandes riesgos. Bueno, ahí es donde la fintech va a hacer esa adaptación de entender de todo lo que hay dando vueltas en este ecosistema DeFi, cómo empaquetar estas cosas para ese usuario en particular. Entender el perfil de riesgo del usuario, entender esto, hacer el análisis de riesgo para ver también qué cosas, digamos, qué servicios acercarle a ese usuario. Entonces, eso sigue estando ahí, ese acceso al usuario final, esa adaptación de toda esta infraestructura financiera para ese usuario, y eso es lo que va. Y ahí las fintechs tienen una ventaja, porque son las que vienen innovando en entender, justamente en hacer análisis de riesgo, más allá de pedirle al usuario que haga colateralización con una casa, un auto o un recibo de sueldo formal, ¿no? Entonces ahí es donde las fintechs tienen un ángulo y les estamos sacando, si querés, en el mundo DeFi a las fintechs un montón de problemas que tienen que ver con la custodia, con la seguridad del backend, o sea, bajando la barrera de entrada para que las fintechs puedan salir a competir y a ofrecer productos. O sea que para todos los emprendedores fintech que hay acá, bueno, hay un dicho que dice como que DeFi es el backend, ¿no? La infraestructura detrás, y las fintechs van a estar un poco encargadas del frontend porque son las que conocen al usuario. Y última pregunta, nos quedan un par de minutitos, tenemos emprendedores acá en DeFi. ¿Cuáles son las diferencias principales de emprender en DeFi versus emprender en Web 2 o otro tipo de emprendimiento? ¿O es lo mismo? O sea, los quilombos son lo mismo. O sea, toda esta infraestructura es totalmente nueva dentro de todo y eso hace que realmente esté bastante verde, por así decirlo, a nivel de diferentes aspectos, como por ejemplo a nivel seguridad, a nivel código, etcétera. Y es un sistema que funciona 24/7, donde, a diferencia de, por ejemplo, los mayores riesgos generalmente son riesgos de hackeo, por ejemplo. La diferencia del sistema tradicional es que un hackeo era un hackeo contra una base de datos que luego te van a pedir un rescate. Acá un hackeo es directamente contra un contrato, que evidentemente ese contrato mueve fondos y esos fondos, una vez que los hackearon, desaparece, tiene ese riesgo, que evidentemente hay un montón de maneras de mitigarlo. Pero bueno, es un mundo que al ser open source el ciclo de innovación es muy corto y es exponencial, y donde los riesgos por ser también tan nuevos son muy grandes también, pero definitivamente, como decíamos en esta mesa, es el backend de las finanzas del presente y del futuro, por así decirlo. Dieguito. Creo que la definición es esa, ¿no? Depende, nosotros trabajamos haciendo deep tech, que es distinto porque hay como desafíos de
conocimiento, ¿no? La IOV Labs es una de las 10 compañías del mundo que tiene la capacidad de crear tecnología blockchain de bajo nivel. Entonces nuestros desafíos son distintos, pero creo que lo más importante es esto, es como, por eso cuando uno habla de DeFi o hablas de contratos inteligentes, es más parecido a hacerle el sistema operativo a un avión. Es como que si falla se te muere gente. No puede pifiar. Claro, y acá si falla, bueno, ya ha pasado, lamentablemente este año hemos tenido fallidos grandes de protocolos. Hay gente que pierde, digamos, mucha plata que necesita para vivir, hay gente que se ha suicidado porque, digamos... Entonces yo creo que está bueno lo que dice Rodo, de decir, digamos, esto todavía está en un estadio de desarrollo, de innovación. Cada vez hay ciertas primitivas que se van como consolidando. Hay cosas que sí son seguras, no es que todo está en un estadio de innovación, pero ahí aplica el dilema del innovador, ¿no? Es, digamos, aquellos que tienen más para ganar, digamos, los pequeños son los que van a adaptar esta infraestructura primero porque tienen un upside de competir quizás contra jugadores más grandes. Los incumbents tienen el problema de que, bueno, tienen menos desafío, o sea, menos incentivo a la innovación, más a preservar el status quo, pero esa es la tensión del mundo, así que esos son patrones que aplican en la Web 2, Web 3 o en cualquier lado, ¿no? Es la historia de la evolución de la humanidad. Sí, es así. Bueno, chicos, muchas gracias y gracias a todos.